Mi sobrino de 8 años echó veneno en el agua de 200 pollitos, causando daños superiores a los $50,000. Cuando lo confronté enojada, mi hermana dijo, solo son unos pocos pollos. 15 minutos después, la policía llegó a la granja, y lo que hizo mi padre dejó a toda la familia de mi hermana sin palabras. Soy Juan, tengo 26 años y vivo en la granja familiar. Criamos gallinas de razas selectas para restaurantes de lujo, esos que cobran una fortuna por un plato. Mis padres, Alicia y Marcos, han dedicado su vida a esto, y yo me uní después de la secundaria. No es solo un negocio, es nuestra vida. Cada pollito que criamos vale dinero, tiempo y esfuerzo. Pero ese domingo de primavera, todo se fue al diablo por algo que nunca vi venir. Mi hermana Sara, su esposo Jorge y su hijo Víctor, de 8 años, vinieron de la ciudad para pasar el día. Sara siempre ha visto la granja como un lugar donde Víctor puede correr y hacer lo que quiera, como si fuera un parque. Jorge, que es policía, actúa como si trabajar en una granja fuera poca cosa, siempre con esa actitud de superioridad. Ese día llegaron, comimos una parrillada en el patio y todo parecía ir bien. Hablamos, reímos, y mis padres contaron historias de cuando Sara y yo éramos niños. Jorge, como siempre, estaba más pegado a su teléfono que a la conversación. Yo estaba en el galpón principal, revisando un lote de 200 pollitos de una semana. Eran para un contrato importante con un restaurante de la capital. Cada pollito valía unos $80, y con los costos de cría y el contrato, estábamos hablando de unos $52,000 en juego. No es solo dinero, es meses de trabajo, de cuidarlos como si fueran oro. Víctor, como siempre, andaba correteando por ahí. Es un niño inquieto, de los que no paran quietos. Siempre está tocando cosas o metiéndose donde no debe. Le dije un par de veces que no entrara al galpón, que los pollitos eran delicados. Asintió con esa sonrisa suya, pero no sentí que me tomara en serio. Después del almuerzo, me senté en el porche con una limonada, tratando de relajarme. Entonces escuché a mi madre gritar desde el galpón, «Juan, ven rápido». Corrí y lo que vi me dejó helado, decenas de pollitos en el suelo, algunos inmóviles, otros temblando como si estuvieran envenenados. El agua en los bebederos tenía un color verde raro. Olía a desparasitante, un medicamento que usamos para gallinas adultas, pero que en pollitos tan pequeños es mortal si no se dosifica bien. En un rincón, la botella del medicamento estaba abierta, tirada, y había huellas pequeñas en el polvo del suelo. Huellas de un niño. Salí corriendo al patio, donde Sara, Jorge y Víctor estaban. No me contuve. «Víctor, ¿entraste al galpón? ¿Qué hiciste con el agua?» El niño me miró, nervioso, con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Sara se puso de pie, parándose entre nosotros. «¿Qué te pasa, Juan? Es un niño. ¿Por qué lo acusas así?» «Porque alguien echó veneno en el agua y mató a los pollitos. Y él estuvo rondando por ahí toda la mañana. Estaba furioso, con el corazón a mil». Sara puso los ojos en blanco, como si estuviera lidiando con un capricho. «Por favor, son solo unos pollos. ¿Cuánto puede valer eso?» «Unos pollos», grité. «Son 200 pollitos, Sara. Más de $16,000 en pérdidas, sin contar el contrato de $36,000 que acabamos de perder. Es nuestro sustento». Jorge se levantó, con esa calma arrogante que siempre me saca de quicio. «Cálmate, granjero. No tienes pruebas de que fuera él. No hagas un drama. Hay huellas de niño en el galpón, Jorge, y él fue el único por ahí». Mi voz temblaba. Mi madre, que había llegado al patio, intentaba calmar las cosas, diciendo que tal vez fue un accidente. Mi padre, que casi nunca habla, estaba callado, pero su cara decía que estaba a punto de explotar. Víctor, aún sentado en el suelo, murmuró algo. Quería ayudar, pensé que era comida para los pollitos. El silencio que siguió fue pesado. Sara lo abrazó, diciendo que no pasaba nada, que era un error de niño. Jorge me miró como si quisiera darme un golpe. «Es un niño, Juan. Los niños hacen cosas sin pensar. No es para tanto». «No es para tanto», repliqué. «Acabamos de perder $52,000. Y tú dices que no es para tanto». La discusión se puso fea. Sara gritaba que estaba siendo injusto, que estaba exagerando. Jorge me dijo que controlara mi temperamento, que no valía la pena pelear por unos pollos. No podía creer que mi propia hermana estuviera defendiendo algo así. Era como si no entendieran el daño. Entonces mi padre, que había estado callado, dio un paso al frente. Su voz era baja, pero firme. «Basta, Juan, llama a la policía. Esto es daño a nuestra propiedad, a nuestro negocio. Que vengan y lo resuelvan». Sara y Jorge se quedaron helados. «¿La policía?», dijo Sara, incrédula. «¿Por unos pollos?». «Por $52,000, respondió mi padre, sin mirarla. «Si no te gusta, puedes irte».
15 minutos después, una patrulla llegó a la granja. Sara estaba pálida, Jorge furioso, y Víctor no levantaba la mirada del suelo. Mi padre los recibió con una calma que me dio escalofríos, y supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más serias. Los dos policías que bajaron de la patrulla eran del pueblo, tipos que conocíamos de vista. Uno era Ramírez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, y el otro, un joven que no debía tener más de 30 años, parecía incómodo, como si no quisiera estar ahí. Mi padre los saludó con un apretón de manos firme y los llevó al galpón sin decir mucho. Yo los seguí, todavía con el corazón en la garganta, mientras Sara y Jorge se quedaron en el patio, discutiendo en voz baja. Víctor seguía sentado, jugando con un palo en la tierra, como si no entendiera la magnitud de lo que había hecho. En el galpón, el panorama no había mejorado. Los pollitos muertos seguían tirados, y los que aún estaban vivos no durarían mucho. Ramírez revisó el lugar, tomó fotos y preguntó lo básico: ¿qué pasó? ¿Quién estuvo aquí? ¿Cómo encontramos el problema? Le expliqué todo, desde las huellas de niño hasta la botella de desparasitante tirada. Mi padre, con esa voz tranquila pero dura, añadió que esto no era un simple accidente, que era un daño grave a nuestro negocio. Ramírez asintió, tomando notas, mientras el joven policía miraba el suelo, claramente fuera de su elemento. Cuando volvimos al patio, Jorge se acercó con paso rápido, como si quisiera intimidar a alguien. «Esto es ridículo», dijo, mirando a Ramírez. «Soy compañero, trabajo en la comisaría de la capital. ¿De verdad van a hacer un caso por unos pollos? Es un niño, por Dios». Su tono era puro desafío, como si su placa lo pusiera por encima de todos. Ramírez no se inmutó. «Compañero o no, esto es un delito. Daño a propiedad agrícola, y por el monto que dicen, es serio. Vamos a hacer un informe, y de ahí veremos». Jorge apretó los puños, pero no dijo más. Sara, en cambio, explotó. «Esto es una locura. Es mi hijo. No es un criminal. Fue un error». Mi madre, que hasta ese momento había estado callada, intentó mediar. «Sara, nadie dice que Víctor sea un criminal, pero esto no es un juego. Esos pollitos eran nuestro sustento. El contrato que perdimos nos iba a ayudar a pagar deudas, a mantener la granja. No es solo, unos pollos». Su voz temblaba, y vi que estaba conteniendo las lágrimas. Sara no cedió. «Entonces enséñenle a cerrar sus cosas. Si ese veneno estaba al alcance de un niño, es su culpa, no la de Víctor». Eso fue como echarle gasolina al fuego. Sentí que la sangre me hervía. «Nuestra culpa», grité. «Le dije 1000 veces que no entrara al galpón. Y ustedes no lo estaban vigilando». La discusión se salió de control. Jorge se metió, diciendo que no iba a permitir que un granjero le hablara así. Mi padre, que seguía con esa calma escalofriante, solo dijo: «Jorge, si no te calmas, vas a empeorar las cosas». Pero Jorge no escuchó. Dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que iba a pegarme. Ramírez se puso en medio, con una mano levantada. «Basta. Esto se resuelve en la comisaría, no aquí». Los policías tomaron declaraciones de todos. Víctor, entre sollozos, admitió que había vertido el desparasitante en el agua porque pensó que era comida para los pollitos. Dijo que lo había visto en un estante y quiso ayudar. Sara lo abrazó, diciendo que no pasaba nada, pero el daño estaba hecho. Ramírez dijo que tendríamos que presentar una denuncia formal si queríamos seguir adelante, y que ellos investigarían el caso como daño a propiedad. Nos dieron un número de expediente y se fueron, no sin antes advertirnos que mantuviéramos la calma. Cuando la patrulla se fue, el ambiente en la granja era insoportable. Sara y Jorge se encerraron en su auto con Víctor, hablando en voz baja. Mi madre se fue a la cocina, diciendo que necesitaba un momento. Yo me quedé con mi padre en el porche, mirando el horizonte. «Hicimos lo correcto, ¿verdad?», pregunté, inseguro. Él no me miró. «Hicimos lo que había que hacer. Esto no es solo por el dinero, Juan. Es por respeto». Esa noche, Sara y Jorge se fueron sin despedirse.
No volví a hablar con ellos por semanas. Pero el problema no terminó ahí. Unos días después, recibimos una notificación de la comisaría, el caso estaba abierto y tendríamos que ir a una audiencia preliminar. Mi padre contrató a un abogado amigo suyo, un tipo serio que conocía bien las leyes agrícolas. Nos explicó que el daño a propiedad en una granja como la nuestra podía llevar a multas, compensaciones e incluso consecuencias penales, aunque en el caso de un menor como Víctor, lo más probable era que buscaran un acuerdo. La audiencia fue un desastre. Sara y Jorge llegaron con un abogado caro, probablemente pagado con el sueldo de Jorge. Intentaron pintar el incidente como un simple error de un niño, diciendo que nosotros éramos los negligentes por dejar el medicamento al alcance. El juez, una mujer de mediana edad con cara de no tolerar tonterías, escuchó todo con paciencia. Cuando fue nuestro turno, nuestro abogado presentó pruebas, fotos del galpón, el contrato perdido, facturas de los costos de los pollitos. También mostró un informe de un veterinario que confirmaba que la dosis de desparasitante era letal para los pollitos. El juez preguntó si queríamos seguir con la denuncia o buscar una mediación. Mi padre, sin dudar, dijo que queríamos justicia, pero que estábamos abiertos a un acuerdo si incluía una compensación justa. Sara se puso histérica. No vamos a pagar $52,000 por unos pollos. Esto es una extorsión. Jorge la apoyó, diciendo que no íbamos a sacarles un centavo. Pero el juez no estaba de humor para dramas. Señora, esto no es solo unos pollos. Es un negocio, un medio de vida. Si no quiere negociar, esto va a juicio, y créanme, no les va a gustar el resultado. Después de horas de idas y venidas, el abogado de Sara y Jorge propuso una mediación. Nos sentamos con un mediador, un hombre tranquilo que parecía acostumbrado a lidiar con familias peleadas. La propuesta final fue dura. Sara y Jorge pagarían $52,000 en cuotas, Víctor trabajaría en la granja 2 meses cada verano hasta cumplir 12 años, y firmarían una cláusula de no repetición, prometiendo que algo así no volvería a pasar. Si no cumplían, el caso iría a juicio, y las consecuencias serían peores, especialmente para Jorge, cuya carrera como policía podía verse afectada por un caso de negligencia familiar. Sara lloró, diciendo que no tenían tanto dinero. Jorge estaba rojo de rabia, pero no dijo nada. Al final, firmaron el acuerdo. No había otra opción. Mi padre, siempre callado, solo asintió cuando el mediador preguntó si estábamos conformes. Yo, por mi parte, no sabía cómo sentirme. Una parte de mí estaba aliviada, pero otra sentía que habíamos roto algo con Sara que no se iba a reparar fácil. Los meses pasaron, y llegó el primer verano. Víctor vino a la granja, hosco y callado. Al principio, no quería hacer nada. Pero mi padre, con esa paciencia que a veces me desespera, lo puso a trabajar, limpiar los corrales, llenar bebederos, recoger huevos. Le explicó cada tarea como si fuera una lección de vida. Esto no es un castigo, Víctor, le decía. Es para que entiendas lo que vale el trabajo. Para mi sorpresa, el niño empezó a cambiar. Al final del verano, ya no era el mismo que había llegado. Hablaba más, preguntaba cosas sobre las gallinas, incluso sonreía a veces. Pero Sara y Jorge seguían distantes. Cada vez que venían a dejar o recoger a Víctor, apenas cruzábamos palabras. El caso también tuvo consecuencias para ellos. Jorge fue reasignado a un puesto de escritorio en la comisaría, algo que claramente lo humillaba. Sara, que trabajaba en una oficina de bienes raíces, empezó a tener problemas con sus clientes, que se enteraron del escándalo. El pueblo no es grande, y las noticias corren rápido. Una vez, Sara me llamó, casi llorando, diciendo que no podía creer que hubiéramos llegado tan lejos por unos pollos. Intenté explicarle que no era solo por los pollos, sino por el respeto, por nuestro trabajo, pero no quiso escuchar. Ahora, mientras pienso en todo esto, me pregunto si hicimos lo correcto. La granja sigue funcionando, pero la relación con mi hermana está rota. Víctor parece estar aprendiendo algo, pero ¿a qué costo? Todavía queda un verano más con él, y no sé qué esperar. Una parte de mí quiere dejarlo todo atrás,
pero otra siente que todavía no hemos cerrado esta herida. El segundo verano con Víctor llegó más rápido de lo que esperaba. Era un día caluroso de julio, y el niño bajó del auto de Sara con la misma cara de fastidio que el año anterior. Pero esta vez, había algo diferente en él. No sé si era la forma en que cargaba su mochila, con un poco más de seguridad, o como miró el galpón desde lejos, como si recordara lo que había pasado. Sara, en cambio, apenas me miró. Dejó a Víctor, dijo algo sobre recogerlo en 2 meses y se fue sin más. Jorge no vino esta vez, según Sara, estaba ocupado con el trabajo. Sabía que no era solo eso. El chisme en el pueblo decía que su reasignación a un escritorio lo tenía de mal humor constante, y su matrimonio con Sara no estaba en su mejor momento. Mi padre, como siempre, recibió a Víctor con calma. Le dio una lista de tareas: limpiar los corrales, llenar los bebederos, ayudar a clasificar los huevos. No es un castigo, le dijo, igual que el verano pasado. Es para que aprendas. Yo no estaba tan seguro de que funcionara. El año anterior, Víctor había cambiado un poco, sí, pero seguía siendo un niño, y yo no podía evitar mirarlo y recordar los pollitos muertos, el contrato perdido. Los $52,000 que Sara y Jorge aún estaban pagando en cuotas. Cada mes, recibíamos un depósito, y cada vez que veía el dinero en la cuenta, sentía una mezcla de alivio y culpa. Los primeros días, Víctor trabajó en silencio. No se quejaba, pero tampoco hablaba mucho. Yo lo observaba desde lejos, asegurándome de que no se acercara a nada peligroso. Mi madre, siempre más blanda que mi padre, intentaba hacerlo sentir cómodo. Le llevaba limonada, le preguntaba por la escuela, incluso le enseñó a hacer pan casero una tarde. Es un niño, Juan, me decía cuando veía que yo seguía tenso. No puedes guardarle rencor para siempre. Pero no era rencor. Era algo más profundo, como una herida que no cerraba. Una mañana, mientras Víctor y yo limpiábamos un corral, me sorprendió. Tío Juan, dijo, sin mirarme, lo siento por lo de los pollitos. No sabía que era tan importante. Me quedé helado. Era la primera vez que lo mencionaba desde el incidente, 2 años atrás. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritarle que no era solo pollitos, que había sido nuestro sustento, nuestro futuro. Pero otra parte vio sus ojos, y eran sinceros. Tragué saliva y dije, está bien, Víctor. Lo importante es que aprendas. Él asintió, y seguimos trabajando en silencio. A medida que pasaban las semanas, Víctor se fue soltando. Empezó a hacer preguntas, como sabíamos que gallinas eran las mejores, por qué los pollitos necesitaban tanto cuidado, cuánto tiempo tomaba criarlos. Una tarde, mientras revisábamos un lote nuevo, incluso sugirió una forma de organizar los bebederos para que fuera más fácil llenarlos. Era una idea simple, pero funcionaba. Mi padre, que estaba cerca, lo escuchó y asintió con una leve sonrisa. Buen ojo, pequeño, dijo. Fue la primera vez que vi a Víctor sonreír de verdad, pero no todo era color de rosa. Sara y Jorge seguían pagando la compensación, pero cada vez que hablábamos, sentíamos la tensión. Una vez, Sara vino a la granja a mitad del verano para ver a Víctor. Me llevó a un lado y me dijo, con la voz quebrada, no puedo creer que sigamos pagando por esto. Nos está matando, Juan. No puedes hablar con papá y dejarlo pasar. Intenté explicarle que no era solo el dinero, que era el daño, la confianza rota, pero ella no quiso escuchar. Tú y papá son iguales, dijo antes de irse. Todo por orgullo. Sus palabras se me quedaron grabadas. Mientras tanto, en la granja, las cosas empezaban a mejorar. Conseguimos un nuevo contrato con otro restaurante, no tan grande como el que perdimos, pero suficiente para mantenernos a flote. Víctor, para mi sorpresa, se convirtió en una ayuda real. No era solo que cumpliera con sus tareas, empezaba a entender el valor de lo que hacíamos. Una vez, mientras cargábamos cajas de huevos, me dijo, tío, esto es mucho trabajo. ¿Cómo lo hacen todos los días? Le respondí que era como cualquier cosa que valga la pena, duro, pero gratificante. Él asintió,
pensativo, y por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de todo esto. El último día del verano, organizamos una pequeña cena para despedir a Víctor. Mi madre hizo su famoso pastel de maíz, y mi padre, que casi nunca habla de sentimientos, le dio una palmada en el hombro al niño y le dijo: «Hiciste un buen trabajo, pequeño. Vuelve el próximo verano». Víctor sonrió, tímido, y dijo que le gustaría. Sara llegó a recogerlo, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo gritos ni reproches. Me dio un abrazo rápido, casi forzado, y se fue. Jorge no vino, y no pregunté por qué. Los meses pasaron, y la vida en la granja volvió a su ritmo. Los pagos de Sara y Jorge seguían llegando, aunque a veces con retrasos. Una noche, mientras revisaba las cuentas con mi padre, le pregunté si creía que habíamos hecho lo correcto al llevar el caso tan lejos. Él se quedó callado un momento, mirando por la ventana. «Hicimos lo que había que hacer, Juan», dijo al fin. «No por el dinero, sino porque hay cosas que no se pueden dejar pasar. Pero no te engañes, esto dejó cicatrices». Y tenía razón. La relación con Sara nunca volvió a ser la misma. Hablábamos de vez en cuando, pero siempre había un muro invisible. Jorge, según los rumores, dejó la policía unos meses después, cansado de los comentarios y las miradas en la comisaría. Empezó a trabajar en seguridad privada, un golpe duro para su ego. Sara, por su parte, seguía en su trabajo de bienes raíces, pero el escándalo la había marcado. El pueblo no olvida fácil, y cada vez que alguien mencionaba la granja, alguien más sacaba el tema de los pollitos envenenados. Víctor, sin embargo, era otra historia. Cuando volvió el verano siguiente, ya no era el niño inquieto que había llegado 2 años antes. Había crecido, no solo en altura, sino en madurez. Trabajaba sin quejarse, hacía preguntas inteligentes y hasta ayudó a entrenar a un par de chicos nuevos que contratamos. Una tarde, mientras descansábamos bajo un árbol, me dijo: «Tío, creo que quiero trabajar con animales cuando crezca. Como tú». No supe si reír o emocionarme. Solo le dije que, si lo hacía, tenía que aprender a ser responsable desde el principio. Él asintió, serio, y supe que lo entendía. Cuando terminó el último verano del acuerdo, Sara y Jorge vinieron juntos a recoger a Víctor. Fue la primera vez en 3 años que los vi a los dos en la granja. No hubo abrazos ni grandes reconciliaciones, pero Sara me miró a los ojos y dijo: «Gracias por enseñarle a Víctor. Sé que no fue fácil para nadie». Jorge no dijo nada, pero me dio un apretón de manos, y eso fue suficiente. No éramos los mismos de antes, pero tal vez, con el tiempo, podríamos reconstruir algo. Ahora, sentado en el porche de la granja, mirando el sol ponerse sobre los corrales, me pregunto si valió la pena. Llevar el caso a la policía, pelear con mi hermana, meter a un niño en el medio de todo eso. La granja está bien, mejor que nunca, con nuevos contratos y más clientes. Víctor aprendió una lección que no olvidará, y yo también, que el orgullo y la justicia a veces tienen un costo que no se mide en dinero. Pero también aprendí que, a veces, de las peores tormentas sale algo bueno. Víctor no es el mismo niño que echó veneno en el agua, y yo no soy el mismo que gritó ese día en el patio. Todavía pienso en lo que dijo Sara, que todo fue por orgullo. Tal vez tenía algo de razón. Pero también pienso en mi padre, en su calma implacable, en cómo defendió lo que era nuestro. No sé si hicimos lo correcto, o si había otra forma de manejarlo. Por eso escribo esto aquí, en Reddit. Quiero saber qué piensan. ¿Fuimos demasiado lejos? ¿Deberíamos haber dejado pasar lo de los pollitos y evitar todo este lío? ¿O hicimos bien en poner un límite, aunque nos costara la relación con mi hermana? Estoy abierto a sus opiniones, porque incluso ahora, después de todo, no estoy seguro.